estoy intentando tomar este confinamiento de la forma más tranquila posible. Aprovechar que el tiempo pasa despacio, que no hay tantas cosas que hacer y intentando disfrutar de la familia y de estos momentos que nos da de reflexión. Bueno, todo ha ido sucediendo un poco a poco, ¿no? Ya al principio el coronavirus, bueno, empezó en China, se veía que los casos se multiplicaban, se empezó un poquito a extender a diferentes puntos, pero de forma muy puntual. Luego empezamos a ver cómo en Italia el brote pues empezaba a coger fuerza. Los italianos un poquito por delante de nosotros, pues ya empezaban los confinamientos, a cerrar espacios así en Italia, el confinamiento, y bueno, ya veíamos que nos empezaba a llegar, que cada vez había más infectados de nuestra tierra y poquito a poco, pues como las medidas que se iban tomando en Italia, pues se iban tomando, pues nos llegaban a nosotros, ¿no? A mí, yo me encontraba la semana del 7-8 de marzo en Po, entrenando, porque el fin de semana del 7-8 de marzo teníamos una Copa de España en Po. Para mí era mi primera prueba de la temporada y bueno, disfrutamos bien del aire libre y de los entrenamientos, de la competición, y ya cuando volví a la SEM, pues bueno, ya se veía, ¿no?, que se estaba calentando el tema y bueno, ya el jueves nos dijeron que se cerraban las escuelas, que se recomendaba que los niños no fueran a los parques, que nos quedáramos en casa y bueno, todo esto fue cogiendo forma y ya el sábado ya vimos que esto se acababa, lo de poder salir y lo de poder disfrutar del aire libre, de que los entrenamientos también se terminaba esto de tocar el agua y bueno, hora por hora, día por día, nos hemos ido adaptando a la situación, nos ha ido llegando más información y hemos ido asimilando, ¿no?, esta situación. Hemos sacado el coche del garaje, ya que el coche puede salir, y bueno, con material que teníamos aquí en el gimnasio de la SEU, del Par del Segre, pues hemos traído algunas pesas y un ergómetro y alguna esterilla y hemos montado un pequeño gimnasio, ¿no?, donde entrenamos o donde trabajamos el cuerpo para intentar perder la forma lo menos posible. Con el equipo esta semana hemos empezado a hacer algún entrenamiento y estiramientos en forma online y en grupo. Han sido, bueno, sesiones así más divertidas porque nos hemos reencontrado con los compañeros de equipo y hemos hecho algo en conjunto, porque ahora, bueno, más que nunca las sesiones son muy individualizadas y bueno, las hacemos muy solos. Y bueno, para mí el entrenamiento de secano, no sé cómo decirlo, es el entrenamiento más duro psicológicamente porque bueno, soy de un deporte de estar al aire libre y lo que más me gusta sin duda es poder estar en aguas bravas con mi piragua y con mi pala, pero esto ahora lo tenemos aparcado y nos adaptamos a la situación que tenemos ahora. Y bueno, entreno esto, pues 2 sesiones al día y hago, bueno, entre actividades aeróbicas, sesiones de fuerza, sesiones de habilidad, pues juegos con pelotas, con balones, andar en el garaje un poquito en patines, en skate, jugar con el balón con mi hija, pues bueno, vamos intentando tener un día a día activo. Es algo que nos gustaría mucho, ¿no?, para poder hacer nuestro trabajo. Además, bueno, los casos son muy personales. En mi caso tengo el río aquí de a 150-200 metros de casa. En el camino de aquí al río no me encontraría con nadie, en el río no tendría contacto con nadie. Sería una actividad segura, pero a todos se nos pide que nos quedemos en casa, también tenemos que dar ejemplo y son momentos de crisis muy importantes a nivel mundial y bueno, cada uno tenemos que intentar aportar, ¿no?, lo que podemos. Tenemos la suerte de tener salud, de encontrarnos bien,
y bueno, hay que también agarrarse a eso, que tenemos esa suerte, porque hay muchísima gente que está sufriendo, que está teniendo pérdidas y que está también peleando, ¿no? Para que a los que les ha llegado pues esta enfermedad, pues intentar, bueno, sacarlos adelante. Entonces también tenemos que pensar que estamos en una situación privilegiada en estos momentos y entonces, pues bueno, el sueño, el deseo es estar ahí fuera pudiendo tocar agua y estar en la calle, pero tampoco paso mucho tiempo pensando en esto porque, bueno, esto es trabajo de todos, todos tenemos que intentar aportar lo que podemos y en estos momentos es importante, ¿no? Que nos quedemos en casa y estemos unidos por esta causa. A mí me cuesta estar en casa tanto tiempo. Siempre me ha gustado salir mucho a la calle. Estoy acostumbrada a pasar muchísimas horas entrenando al aire libre, disfrutando del agua, de la corriente, del entorno, pero como he dicho antes, no puedo estar soñando con esto, le haría mal a mi cabeza. Entonces prefiero aprovechar este tiempo para hacer otras cosas, para disfrutar de la casa, para disfrutar de los de casa y poder hacer otras cosas y también poder reflexionar, ver cómo el tiempo pasa más lentamente, los minutos son más lentos y los días también, aprovechar para hacer estas cosas y realmente disfrutar de lo que hago ahora bueno, para no caer en ese pesimismo. Sí, en casa siempre hemos cuidado lo que comemos, pero bueno, comemos muy variado, siempre los menús hechos para que estemos bien alimentados y siempre cocinando con muchas frutas, muchas verduras, mucha legumbre. Y bueno, sigo manteniendo el mismo tipo de cocina que hacía. Lo que sí, pues muchos días a la hora de comer no llego con esa hambre que suelo llegar normalmente, ¿no? De un día normal. Pero bueno, estamos manteniendo una buena alimentación y seguramente pues los días que no llego con tanta hambre pues comeré menos, ¿no? Pero no hay grandes cambios, la verdad. Es una realidad que los Juegos de Tokio 2020 se han convertido ahora en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Se veía que iba a llegar esta noticia, pero realmente a mí por lo menos me ha costado hacerme la idea, ¿no? Que tengo que borrar de mi cabeza el calendario, las fechas de 26-28 de julio 2020 y que se van a convertir en julio 2021. Entonces, toda la programación va a cambiar. Hay muchas preguntas todavía en el aire, si las plazas olímpicas las tendremos que jugar de nuevo, si se les borra también nombre y apellido de esa plaza olímpica y bueno, las competiciones. Tenía muy claro el calendario del 2020, pero del 2021 no tenía ni idea, ¿no? Entonces ahora pues hay que estructurar de nuevo este calendario y en cuanto nos vaya llegando información concreta, buena información, pues ir construyendo, ¿no? Este nuevo año olímpico, porque es muy diferente un año postolímpico y un año olímpico, ¿no? Y bueno, vamos a tener que volver a pelear por otro año olímpico. Entonces, adaptación ante todo y aprovechar estar estas semanas para coger fuerzas porque la carga de cada olímpico es una carga muy fuerte, tanto física como mental, y hay que coger fuerzas, ¿no? Para este 2021. Yo creo que no se sabe si beneficia a alguien o no que se alargue o sea, beneficie. No estábamos en una preparación para el 2020. Se alarga, pues los deportistas, ¿no? Pues se nos intenta enseñar, ¿no? La adaptabilidad a las situaciones y ahora no queda otra que adaptarse. No caigo en el pensamiento de que si me favorece o no me favorece. El camino recorrido hasta ahora ya está recorrido, eso se mantiene en la mochila y de allí vamos sumando una temporada más. Pero ante todo hay que adaptarse a la situación, cogerlo y estructurarlo, ¿no? Cuando lo podamos estructurar. Y ahora, desde luego, aprovechar para descansar un poquito el cuerpo y mente, para coger fuerzas, porque
la suma de una temporada más a un ciclo olímpico es una suma muy importante.